Debe ser cierto eso de que nadie es profeta en su tierra, y requeriría todo un análisis para comprender por qué un hombre comprometido, capaz, valiente, protagonista de importantes episodios históricos y con una vida plagada de aventuras, carece del reconocimiento debido y su memoria se vaya desvaneciendo en el olvido. Ese es el caso del dominicano Ramón Emilio Mejías del Castillo. Hoy les presentamos la cápsula titulada Comandante Pichirilo, un héroe condenado al olvido. Somos Oscar Sasso y Daisy Toussaint y esto es Anécdotas de la Historia. A muy pocas personas de las últimas generaciones, incluidas las dominicanas, les dice algo el nombre de Ramón Emilio Mejías del Castillo, a quien todos llamaban Pichirilo. Se podría decir que en Cuba se le conoce más por la exaltación a la memoria de su revolución, en la cual nuestro personaje tuvo cierto protagonismo. De hecho, fue el propio Fidel Castro quien el 6 de marzo del 2009 pronunció: «Nadie agradecería más que yo una biografía de Ramón Emilio Mejías del Castillo, no importa cuán modesta sea». Conozcamos a Pichirilo desde que nace en la ciudad portuaria de San Pedro de Macorís, sur de la República Dominicana, el 12 de febrero de 1922, el séptimo de 10 hijos. Se presume que solo pudo completar los estudios primarios y que desde los 13 años la navegación marcó su vida en el mar. Aprendió a amar la libertad, la independencia y a forjar su carácter a base de superar las dificultades propias del oficio. En la década de los 40, dos de sus hermanos sufrieron la persecución por desafección al régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Uno terminó en la cárcel y el otro desaparecido. En cuanto a Pichirilo, se expresaba sin ambages contra el gobierno y no tardó en ser denunciado por hacer injurias contra Trujillo, curiosamente por una mujer despechada. Pero antes de ser detenido, puso mar de por medio y comenzó su exilio vagando por las Antillas Menores y luego por diversos países latinoamericanos hasta caer en Cuba, donde se conectó con otros exiliados dominicanos. En 1947, la oposición dominicana en el exilio se había unificado conformando el Ejército de Liberación Dominicana. Uno de sus dirigentes, Juan Bosch, quien años más tarde sería presidente, había visitado diversos gobiernos de la denominada izquierda democrática, buscando apoyos para derrocar a Trujillo. El empresario dominicano Juancito Rodríguez, también exiliado, financiaba una buena parte de la operación y se situaba al frente con voluntarios de diferentes nacionalidades, algunos veteranos de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Y para septiembre contaban con 4 barcos, 13 aviones y 1.200 hombres distribuidos en 4 batallones que se embarcaron hasta el lugar elegido para los enfrentamientos, un cayó llamado Confites, que sería el punto de partida hacia la República Dominicana. Uno de los barcos, el Aurora, lo pilotaba Pichirilo, encargado de trasladar provisiones hasta el Cayo. Allí conoció a un joven cubano con apenas 21 años, era Fidel Castro, también al propio Bosch. El 11 de septiembre de ese año 47 se avistó y reconoció al yate Angelita, propiedad de Trujillo, y fue Pichirilo, a bordo del Fantasma, la embarcación más rápida que disponían, quien inició la persecución hasta que en una intrépida maniobra lo interceptó y se produjo el abordaje. Cuenta Fidel Castro que él mismo fue el primero en saltar a la goleta capturada, sin saber si había gente armada, pero lo cierto es que los tripulantes se rindieron sin resistencia y después de requisar las pertenencias lo dejaron en libertad. Es de suponer que se conformaban con el terrible agravio que se le hacía al dictador por el mero hecho de haberse atrevido a asaltar su yate, que para mayor ignominia llevaba el nombre de su hija. Las condiciones en el Cayo eran muy precarias y los hombres estaban ansiosos por zarpar. Al parecer solo esperaban la incorporación de 2 torpederas más, pero Trujillo, que no era de los que dejaban nada al azar, ya había infiltrado agentes en los preparativos de la invasión y en cuanto la operación tomó forma comenzó sus gestiones de soborno a funcionarios cubanos, además de amenazas directas a Grau San Martín, su presidente. Desde que el primer invasor pise tierra dominicana comenzaremos a bombardear La Habana.
Por otro lado, comenzó hábilmente a ejercer presión al gobierno de los Estados Unidos, lanzando alarmas anticomunistas. Como resultado, el ejército cubano desmanteló la operación, dando al traste con el intento de atacar la dictadura trujillista. El joven Castro trató de escapar a las montañas saltando por la borda, cargado con 2 ametralladoras, de las cuales tuvo que soltar una para no ahogarse. Según el historiador cubano Eliades Acosta, en aquella operación confluyeron numerosas incongruencias, negocios turbios, avances y retrocesos, indecisiones, no poca ingenuidad junto a conmovedoras muestras de heroísmo, pureza de sentimientos, espíritu de sacrificio, idealismo y voluntad de lucha. Otro episodio interesante se desencadenaría durante 1956 en México, cuando Fidel organizaba el grupo para plantarle cara a otro dictador, Fulgencio Batista, en Cuba. El acceso tendría que ser por mar y enseguida pensó en el piloto, que demostró en Cayo Confites pericia y valentía. Pichirilo era justo lo que necesitaba. Este aceptó de inmediato formar parte de la expedición como timonel del yate Granma, acondicionado para hacer la travesía. Si un día el joven Fidel, siendo cubano, se había enrolado en una operación contra el dictador dominicano, ahora Pichirilo, siendo dominicano, hacía lo propio enrolándose contra el dictador cubano. De manera que aquel 25 de noviembre, a medianoche, por la desembocadura del río Tuxpan en la costa oriental de México, bajo una fría lluvia y con todas las luces apagadas para burlar la vigilancia del faro, se hacía a la mar el Granma con sus 82 tripulantes hacinados a bordo, buscando su destino. Fueron días de tempestad en los que la tripulación padeció terribles mareos hasta que mejoró el tiempo. Pichirilo, firme al timón, alternando guardias con Norberto Collado, logró llevar la nave hasta la costa suroriental de Cuba, pero el combatiente Roberto Roque caía al mar en medio de la noche. Entonces Pichirilo desde el timón dio la alarma y fijó la vista en una estrella como referencia para no perder la orientación al peinar la zona hasta dar con el compañero varias horas después. Ya sin alimentos y agotados después de 7 días de tortuosa navegación, recibió la orden de encallar la nave frente a un manglar próximo a las Coloradas, donde harían el desembarco los 82 combatientes tratando de ganar la Sierra Maestra. Batista, alertado del desembarco, envió a la aviación y en un lugar llamado Alegría de Pío, masacró la columna guerrillera. Pichirilo salvó su vida, pero no consiguió reunirse con los 12 supervivientes y, escabullándose entre las patrullas militares, logró bajar a Bayamo para después llegar a La Habana y pedir asilo en la Embajada de México antes de que lo detuvieran. Cuando logró salir de Cuba, deambuló por México y Venezuela hasta que el día de la entrada triunfal de los guerrilleros en La Habana pudo regresar y vivir el emotivo encuentro con Fidel y Raúl Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida y algunos más de los supervivientes de aquel primer grupo que él condujo hasta allí. En La Habana contribuyó cuanto pudo en la reconstrucción del país bajo el gobierno revolucionario. Trabajó a las órdenes del Che en los tiempos en los que éste dirigía el Ministerio de Industria, hasta que 2 acontecimientos le indujeron a volver a su tierra. El primero fue la ejecución de Trujillo en una emboscada, y el segundo, un poco después, la victoria de Juan Bosch, antiguo camarada de Cayo Confites, en las primeras elecciones libres tras la dictadura. Ya instalado en Santo Domingo, trabajó para el gobierno de Bosch, pero el destino, lejos de reservarle por fin una vida sosegada en la patria, le ponía de nuevo en acción, porque el 25 de septiembre, es decir, 7 meses después de la proclamación de Bosch, la derecha conservadora provoca un golpe de Estado y de inmediato comienzan las persecuciones a militantes de la izquierda y de nuevo Pichirilo tuvo que huir. Pero en abril del 65 celebra con júbilo el derrocamiento del gobierno golpista a manos de un grupo de militares con vocación democrática liderado por Francisco Alberto Caamaño, proclamando la vuelta del presidente Bosch. Pero hay otra facción militar, en este caso apoyada por el Departamento de Estado norteamericano, que se opone, lo que provocó una guerra civil en la que el pueblo, en su mayoría, apoyaba a los constitucionalistas, pero el gobierno de los Estados Unidos, que estaba en plena Guerra Fría, no estaba dispuesto a consentir otra Cuba en el Caribe y envía un contingente de 42.000 marines a Santo Domingo para aplastar la revolución.
Pichirilo se incorporó de inmediato a la lucha, fundando por encargo de Camaño el Comando de San Antón. Cuentan que desde el edificio de Molinos Dominicanos, en el margen oriental del río Sama, un francotirador norteamericano de la 82 División Aerotransportada azotaba la zona constitucionalista. Pichirilo, precedido de su fama como experto en armamento, recibió el difícil encargo de neutralizarlo. El caso es que después de un par de días de acecho, el francotirador norteamericano cayó abatido con un tiro en la frente. Pero los servicios de inteligencia yanquis ubicaron al comandante en un edificio de la Atarazana, y allí dirigieron un helicóptero con potentísimos altoparlantes, combinándole en un americanizado español a rendirse a cambio de respetar su vida. Él nos hizo esperar, y como si de una escena de Hollywood se tratara, salió a la azotea del edificio gritándoles como un poseso que bajaran ellos a buscarlo, mientras barría el cielo con ráfagas de las metralletas que portaba en ambas manos, provocando un brusco viraje de la aeronave para alejarse. Unas convenientes negociaciones de paz, forzadas por los norteamericanos, pusieron fin a la guerra con unas elecciones ganadas por Joaquín Balaguer, candidato preferido de Washington, dando inicio a lo que se conoció como los 12 años, con serios recortes de las libertades políticas y los derechos humanos, cayendo asesinados multitud de luchadores constitucionalistas por elementos incontrolados, como los llamaba el propio presidente. Se rumoreaba que, a través de un sacerdote, el Che le convocó para acompañarlo en sus siguientes acciones internacionalistas. Recordemos que el Che era argentino, pero luchó en Cuba, luego en el Congo y finalmente en Bolivia. Pero Pichirilo ya era una leyenda y un símbolo que había que eliminar. Una noche oscura le acecharon y le dispararon por la espalda. Precisamente el día que su pistola calibre 45 no estaba en su cintura porque se la había prestado unas horas antes a su sobrino Otto, líder estudiantil, para una actividad clandestina. Falleció el 12 de agosto de 1966. Dependiendo del lado que se vea, unos le catalogaban de peligroso activista, otros de valiente patriota, pero de lo que no hay duda es que tuvo una vida interesante, plena de aventuras que le llevaron no solo a ser testigo, sino parte activa de varios acontecimientos históricos. Y no sería aventurado intuir que este personaje, de haber tenido nacionalidad británica o estadounidense, se estudiaría en los libros de texto y se le vería en superproducciones cinematográficas. Por eso hoy nosotros rescatamos su gesta y su memoria con esta apasionante y para muchos desconocida anécdota de la historia.